Hola a todos, hoy vamos a ver cómo usar una técnica de ecualización llamada ecualización dinámica. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si también te gustaría votar encuestas exclusivas, ver mis videos por adelantado o acceder a un material exclusivo, pásate por los links que aparecen en pantalla. Y por el precio de un café me vas a ayudar a seguir haciendo más videos. Hablemos primero sobre qué es y para qué sirve la ecualización dinámica. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? La ecualización normal o estática que todos conocemos es una ecualización que no cambia según el audio que estemos ecualizando. Solo cambia cuando ajustamos los controles del ecualizador. En cambio, la ecualización dinámica sí cambia según el audio que estemos ecualizando. Según cómo usemos el ecualizador dinámico, podemos aumentar o disminuir un rango de frecuencias según qué tan fuerte o suave estén sonando estas frecuencias. Bueno, creo que ya es mucha teoría por hoy, así que pasemos ahora a un ejemplo práctico para entender mejor esto de los ecualizadores dinámicos. ¡Sí! ¡Se oye bien! Tengo por acá un proyecto con una voz de ejemplo en donde grabé unas frases marcando mucho las S. Hola a todos. Sean todos bienvenidos a mi casa. Para atenuar un poco estas S, podríamos usar un ecualizador. Voy a usar un ecualizador gratuito y muy bueno llamado TDR Nova, que ya vimos cómo usar en otro video. Si activo el gráfico de frecuencias y le doy play al proyecto, van a ver que cuando suenan las S, van a ver muchas frecuencias sonando alrededor de los 5000 Hz. Hola a todos. Sean todos bienvenidos a mi casa. Usando una de las bandas entonces podría atenuar las frecuencias en donde están las S. Voy a desactivar las bandas 1, 2 y 4, así solamente uso la banda número 3. La voy a arrastrar más o menos hasta los 5000 Hz para atenuar frecuencias. Y usando la rueda del mouse voy a ajustar el parámetro Q para no afectar tanto a las frecuencias cercanas. Hago una aclaración, este ejemplo es muy exagerado y para que se note mejor la diferencia voy a quitar muchas frecuencias, pero usualmente no es necesario exagerar tanto con los controles del ecualizador. ¡Enterado! Ahora las S están bastante atenuadas, pero si escuchamos toda la voz, vamos a escuchar que ahora va a sonar muy opaca. Hola a todos. Sean todos bienvenidos a mi casa. Para evitar que suene opaca cuando no hay S, podríamos usar los controles que trae el TDR Nova para ecualizar de forma dinámica. Pero antes de hacer eso voy a duplicar este TDR Nova, así luego escuchamos la diferencia entre ecualización dinámica y ecualización estática. En cada banda del TDR Nova tenemos un botón que dice Threshold o umbral para activar la ecualización dinámica. Si activamos este botón ahora podemos manejar más controles. Con este control manejamos el umbral y vemos que en el gráfico se va moviendo una línea azul. Voy a resetear la ganancia de la banda a 0, así por defecto no se bajan estas frecuencias. Y voy a ajustar el umbral hasta que cuando estén las S se baje la ganancia de la banda. Ahora voy a ajustar el parámetro Q, así no se afectan tanto las frecuencias cercanas. Bien, ahora podríamos ajustar el control del ratio para bajar más o menos la ganancia. Mientras más a la derecha lleve este control, más se van a bajar las frecuencias dinámicamente. En cambio, si lo llevo hacia la izquierda, cuando pasa del 1 a 1, en vez de bajar las frecuencias, esto va a aumentarlas. Como ven, cuando voy cambiando el control del ratio, el icono de la banda se va ajustando para abajo o para arriba. Escuchemos la diferencia. Lo voy a dejar en infinito a 1, así bajan mucho las frecuencias y se nota más el efecto. Acá a la derecha tenemos los controles de ataque y de release que manejan qué tan rápido esta ecualización dinámica empieza a actuar y deja de actuar. Si uso un ataque más lento, van a ver que va a tardar más en bajar las frecuencias. Hola a todos. Y si uso un ataque más rápido, las frecuencias van a bajar mucho más rápido. Hola a todos. Con el release manejamos qué tan rápido deja de actuar la ecualización dinámica. Si uso un release más lento, va a tardar más en subir la ganancia luego de actuar. Hola a todos. En cambio, si uso un release más rápido, va a dejar de actuar mucho más rápido. Hola a todos. Hola a todos. Sean todos bienvenidos a mi casa. Para quitar las S, un ataque y un release relativamente rápido va a funcionar bien. Bien, por acá tenemos un botón que dice WB, que tal vez se estarán preguntando para qué sirve. Esto sirve para linkear los controles de ratio, ataque y release
entre todas las bandas. Si esto lo dejo desactivado y activo otra banda para ecualización dinámica, vemos que el ratio, el attack y el release son independientes entre estas bandas. Pero si activo este botón, ahora si ajusto los controles de ratio, attack o release, cuando lo ajusto en una banda también afecta a la otra banda. O sea que estos controles ahora están linkeados. Esto ahora yo no lo necesito, así que voy a desactivarlo y voy a desactivar estas bandas. Comparemos ahora la ecualización dinámica y la ecualización estática con este ejemplo. Hola a todos. Sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos. Sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos. Sean todos bienvenidos a mi casa. Como escucharon, en ambos casos se tendieron las heces, pero con la ecualización dinámica no se quitó el brillo de la voz en el resto de la frase. Otro ejemplo en donde podríamos usar la ecualización dinámica es para que el bajo y el bombo no se peleen por las frecuencias graves en la mezcla. Tengo por acá un proyecto de prueba con un bombo y un bajo. Si queremos evitar que se peleen por las frecuencias graves, entonces podemos usar el TDR Nova para ecualizar dinámicamente estas frecuencias graves. Primero agregamos el TDR Nova en la pista del bajo. Acá voy a desactivar todas las bandas menos una y voy a activar el modo de sidechain externa. Ahora voy a crear un envío desde la pista del bombo hacia el ecualizador. Esto nos crea un envío hacia las pistas 3 y 4. Ahora podemos activar el gráfico del TDR Nova en el modo de sidechain y si le doy play vamos a ver en el gráfico las frecuencias del bombo. En el modo de sidechain vemos el bombo y en in y out vemos el bajo. Ahora voy a ajustar esta banda para bajar las frecuencias en donde están los graves del bombo. Para no hacer esto todo el tiempo, voy a activar el botón del umbral para activar la ecualización dinámica. Acá reseteo la ganancia y luego ajusto los controles de la ecualización dinámica. Listo, escuchemos ahora el antes y el después de la ecualización dinámica en este ejemplo. Bueno, ¿qué les pareció esta técnica de ecualización? Contame en los comentarios qué te pareció, si ya la conocías y si ya la usaste en tus proyectos. Si te gustan mis videos, me ayuda un montón que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Así me ayudas a que algún día lleguemos a los 100.000 suscriptores. Hace poco llegamos a los 70.000 suscriptores. Así que gracias por seguirme y por bancar este canal. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.